Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una bebida muy popular alrededor del mundo. Quizá tiene otro nombre u otra manera de preparación. ¿Ya adivinaste de qué bebida te estoy hablando? Claro que sí, es el rompope. ¿Quieres conocer esta receta? Pues comenzamos. My Mexican cuisine in Australia. Aquí en Australia, el eggnog es una bebida popular. Los ingredientes son muy parecidos al rompope. Sin embargo, la preparación es un poco diferente. También esta bebida se toma en temporada navideña, siempre con un poco de alcohol. De igual manera que en México, este licor puede ser utilizado en postres, pudines, sí, algo así como la gelatina de rompope o las congeladas de rompope. Los ingredientes son 1,5 litros de leche, 9 yemas de huevo, 1,5 tazas de azúcar, 2 rajas de canela, 1 cucharada de bicarbonato, 3 clavos de olor, 6 cucharadas de extracto de vainilla, 1 cucharada de esencia de almendra, 150 gramos de leche en polvo, 300 mililitros de ron o alcohol de tu elección, una botella o botellas de vidrio con tapa y un embudo. Lo primero que vamos a hacer es esterilizar las botellas donde vamos a introducir el rompope. No importa si tu botella es nueva, deben esterilizarlas. Entonces, con agua del grifo en una olla o cacerola grande vamos a poner el embudo, llenamos de agua las botellas y la olla. Esto es muy fácil. Lo llevamos a la lumbre hasta que hierva. Bueno, ahora sí, comenzamos a hacer nuestro rompope. En una cacerola vertemos la leche, quebramos las rajas de canela, agregamos los clavos de olor e incorporamos el azúcar. Mezclamos y prendemos la lumbre a media baja. Con ayuda de una cuchara o un globo para batir, vamos a mezclar. El secreto de esta receta es mover todo el tiempo hasta que la leche comience a hervir. Así que seguimos moviendo, meneando. Listo, está hirviendo. Apagamos la lumbre. Ahora llevamos la cacerola lejos del fuego y seguimos moviendo por unos 3 o 5 minutos. Muy bien, dejamos enfriar. Mientras vamos a separar las claras y las yemas de nuestros huevos. Con ayuda de un cubierto de cocina golpeamos el cascarón de huevo para partir por la mitad. En un recipiente dejamos caer la clara, manteniendo la yema en una mitad del cascarón. Pasamos la yema de un lado a otro hasta que se desprenda toda la clara y apartamos la yema en otro recipiente. Hacemos esto con los 9 huevos. Perfecto. Guardamos nuestras claras en el refrigerador. Esto nos puede servir para el desayuno de mañana. Yo me hice un omelette de espinaca. Súper delicioso. Ok, ahora regresamos a nuestra leche. En una cacerola limpia vamos a pasar la leche a través de un colador para quitar la nata, los pedazos de canela y los clavos de olor. Hecho esto, vamos a separar 2 tazas de leche. Una taza va a servir para temperar las yemas de huevo y la otra para disolver la leche en polvo. Comenzamos a batir las yemas de huevo y poco a poco vamos vertiendo la leche sin dejar de mover. Este proceso se llama temperar. Esto quiere decir mantener la misma temperatura que tiene la leche en las yemas del huevo. Muy bien.
Ahora vamos a disolver la leche en polvo. Comenzamos a incorporar la leche en polvo en la leche líquida, moviendo para disolver. Muy bien. Ahora regresamos nuestra cacerola con leche a la estufa, aún sin prender la lumbre. Vamos a verter las yemas de huevo templadas poco a poco, sin dejar de menear la leche. Muy bien. De la misma manera vamos a agregar poco a poco la leche en polvo disuelta sin dejar de mover nuestra mezcla. Perfecto. Ahora sí, ya podemos prender la lumbre a fuego medio bajo. Comenzamos a incorporar el bicarbonato, el extracto de vainilla, la esencia de almendras y siempre meneando la mezcla suavemente. Esto lo vamos a hacer hasta que la textura líquida comience a verse más espesa, más cremosa. El truco para saber cuándo está lista la mezcla es utilizando una cuchara y pasar el dedo por la mezcla líquida. Si la mezcla permanece separada, es momento de apagar el fuego y retirar la cacerola a un lugar más fresco. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de mover. Todavía seguimos moviendo unos 10 minutos aproximadamente. Muy bien, dejamos enfriar. Mientras sacamos las botellas esterilizadas para que de igual manera comiencen a enfriarse y a estar a temperatura ambiente. El momento divertido de esta receta ha llegado. Incorporar el ron. Esta cantidad es a tu elección. También lo puedes omitir si gustas. El vino se agrega al final para que el alcohol no se evapore cuando la mezcla está caliente. Entonces nuestra mezcla ya está fría y vertemos el ron. Meneamos muy bien. Mezclando muy bien. Ahora vamos a envasar nuestro rompope. ¡Yujú! Debemos evitar tocar con nuestras manos las cosas esterilizadas. Colocamos el embudo con ayuda de unas pinzas en la boquilla de la botella. Con mucho cuidado vamos vertiendo el rompope hasta llenar la botella. Tapamos y llevamos al refrigerador, porque frío sabe más rico. Yo lo dejé toda la noche. Es momento de servir. Puedes ponerle hielos si gustas. Y voilà, rompope hecho en casa con todo el amor y cariño para brindar esta temporada decembrinas. Esta bebida tiene muchos nombres en todo el mundo. Los ingredientes pueden ser similares, sin embargo, la preparación es diferente y la finalidad de este cóctel puede variar. Algunos países de Latinoamérica le llaman caspiroleta, igual que en España. Otros, poncha de huevo. En países de habla inglesa le llaman eggnog. En países europeos, arbocat. Cuéntame, ¿cómo le llaman en tu país? ¿Cómo lo preparan? ¿Cuándo beben este menjurje? Espero que te haya gustado esta receta y la prepares en casa. Gracias por ver mi cocina mexicana aquí en Australia y nos vemos el próximo video. Adiós. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. My Mexican Cuisine en Australia.